Paz y bendiciones, mis hermanos. Quiero iniciar esta novena clase, santificación, con un pensamiento. Lo voy a hacer en inglés y después en español. Dice Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they should be satisfied. Accepting Christ is a decision that we make one time. Following his footsteps requires thousands of decisions each day. Whose steps will you follow today? Will you honor God as you strive to follow his Son? Or will you join the lockstep legion that seeks to discover happiness and fulfillment through worldly means? If you are righteous and wise, you will follow Christ. You will follow him today and every day. For Hebrews 12:14 says, work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Hermanos, Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aceptar a Cristo es una decisión que tomamos una vez, pero seguir sus pasos requiere miles de decisiones cada día. ¿Qué pasos seguiremos hoy? ¿Honraremos a Dios al esforzarnos por seguir a su Hijo? ¿O nos uniremos a la legión de pasos rutinarios que buscan descubrir la felicidad y la realización a través de medios mundanos? Si somos justos y sabios, seguiremos a Cristo. Lo seguiremos hoy y todos los días. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos estudiando en este día, hermanos, la novena doctrina de fe, que es la santificación. Pero antes, el examen del video pasado. Aquí el examen de la evidencia del bautismo. Veamos, mis hermanos. Termine el próximo versículo. Y vino del cielo como de un que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Busque esto en Hechos 2:2. Pregunta número 2. ¿La evidencia que resultó del bautismo en el Espíritu Santo fue él? Pregunta número 3. ¿Qué dice Hechos 2, 3 y 4? Pregunta número 4. ¿Qué significa la palabra maravillas? Pregunta número 5. ¿Cuántas personas fueron añadidas en el discurso de Pedro? Pregunta número 6. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu en el versículo 18 de Efesios capítulo 5? Pregunta número 7. Mencione las 3 evidencias externas de ser llenos del Espíritu Santo. Lo encuentra en el capítulo 5 de los siguientes versículos, Efesios 19, Efesios 20 y Efesios 21. Seguimos adelante. ¿Qué es la santificación? Estamos hablando en esta clase novena de la doctrina de fe, la santificación. ¿Pero qué es la santificación? La palabra santificación en griego es ajaísmos, del verbo haiazo, que es consagrar, santificar, separar. Equivalente también al verbo hebreo kadash, aparte del uso común santidad, consagración, santificación. Y aquí todos estos sinónimos de este verbo santificación. Y es un verbo porque es un acto donde nosotros venimos a consagrarnos, a separarnos, a limpiarnos, a santificarnos para el Señor. Y por Él recibimos la santificación. ¿Cuál es la santificación? ¿Cuál es esa santificación de los cristianos? Jesús lo dice porque Él tenía mucho que decir aquí en el capítulo de Juan 17. Jesús tenía
mucho que decir acerca de esto, precisamente en este capítulo 17 de Juan. Él está orando al Padre por todos aquellos que le han aceptado ya como Señor y Salvador. Jesús está hablando, y si usted lo lee todo, va a ver lo hermoso que Jesús habla al Padre a favor de aquellos que ya han recibido a Cristo, los de que estaban con Él entonces, y nosotros los que estamos con Cristo ahora. Y Jesús le dice al Padre en versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús dice esto porque hay un énfasis, que así como Cristo no es de este mundo, tampoco nosotros que ahora ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y Él nos vino a quitar, a separar, a consagrar para ser hijos de Dios. Ya no somos del mundo, y como ya no somos del mundo, ya no podemos estar haciendo las cosas del mundo. Pero qué hermoso lo que dice en versículo 17 del mismo capítulo 17 de Juan, que Jesús le dice al Padre, y como ya no son del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él le pide al Padre que nos santifique, que nos separe, que nos consagre. ¿Para qué? Para el Señor. ¿Y cómo? A través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad, la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la palabra, lo dice Juan 1:1, que Él era la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios. Él es la palabra. Así que Él nos va a santificar en Él mismo. Y le pide al Padre que nos santifique. Pero nos pide a nosotros también santificarnos en quién, en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo Jesús. La santificación es entonces un estado de separación para Dios. La santificación, hermano, es separarnos. Es ese estado espiritual en que debemos separarnos para Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de nuevo. ¿Con quién? Nacidos de Dios por medio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fue Dios que envió a su único Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para que podamos ser hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Que seamos hechos, hermano, fíjese, sabiduría, justificación, santificación y redención. Veamos rápidamente estas palabras, porque por esto dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Cristo Jesús podemos obtener sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias al Padre que envió a su único Hijo, que nos ha dado y nos da oportunidad de obtener sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría. Wisdom. What is wisdom? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el conocimiento adquirido mediante el estudio o la experiencia. Wisdom is something you acquire according to a studying or experience in life. Listen to what James 1:5-6 says. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Where will you find wisdom today? Will you seek it from God or from the world? As thoughtful Christians living in a society that is filled with temptation and distractions, you know that the world's brand of wisdom is everywhere. They tell you find wisdom here and there and everywhere. And in the places they ask you to find wisdom is dangerous. We live in a world where it's all too easy to stray far from the ultimate source of wisdom. And where is the ultimate source of wisdom? In God's holy word.
word. You can't go nowhere in this world thinking that you're going to find wisdom. Only the true ultimate source of wisdom is in God's holy word. Escuche esto. Listen to this before I translate it in Spanish. Proverbs 3:13 says, joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. Santiago capítulo 1 versículo 1-6 dice, pero si alguno de vosotros se faltó de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Dónde encontrarás, hermano, sabiduría hoy? ¿Dónde encontrarás? ¿Dónde buscarás? ¿La buscarás de Dios o del mundo? Como cristiano reflexivo que vive en una sociedad llena de tentaciones y distracciones, debemos saber que la marca del mundo de sabiduría está en todas partes, pero es peligrosa. Te van a decir, aquí hay sabiduría, ya hay sabiduría, ven y obtén sabiduría aquí. Sí podrás obtener conocimiento de muchas cosas, pero la sabiduría viene solo de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. Vives en un mundo donde es demasiado fácil alejarte de la fuente última y suprema de sabiduría, que es la palabra de Dios. ¿Quieres esa sabiduría verdadera, sublime, última? La encuentras en la santa palabra de Dios. Ahí encontrarás tu sabiduría. Y mira lo que dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. También nos dice Santiago 3:13-16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Esa sabiduría de envidias amargas y rivalidades que hay en el corazón, esa no es la sabiduría. ¿Por qué? Porque aquella gente que tiene posiciones altas llegan, ¿por qué? Por envidias, por amarguras, por rivalidades. Su palabra sigue diciendo en Santiago capítulo 3, versículos 17-18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Busca la sabiduría de lo alto. Busca la sabiduría que viene de Dios, porque es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría que vamos buscando. ¿Y dónde la hallamos? En la santa palabra de Dios. Allí la encontramos, por cual el Señor nos ha dicho una y otra vez: busca mi palabra, lee mi palabra, porque es ahí donde encontraremos la sabiduría que viene a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Justificación. Justificación es una noción que permite referirse al proceso en el resultado de justificar. Este verbo, por su parte, está vinculado a demostrar una cosa con pruebas. Eres justificado en la corte porque se ha probado con pruebas que eres justo, eres limpio, eres inocente. Y al mostrar estas pruebas es a explicar un accionar o comportamiento en base a ciertos motivos, a probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Eres inocente
de que se te atribuye el pecado encima de ti. Cristo te vino a justificar, Cristo vino a probar, vino a pagar el precio y a comprobar que ahora eres inocente porque Él te ha lavado con su sangre preciosa. Esa es justificación. Este término no quiere decir cambiar subjetivamente en una persona justa, sino más bien significa declarar a alguien justo, declarar a alguien inocente. No es cambiar aquella cosa, a aquella persona, es declararte inocente específicamente. Declarar justo en función del acto de fe basado en la obra de otro, o sea, el sustituto divino, Jesucristo, que vino a pagar el precio por ti, por mí, por nuestros pecados. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, limpiados, perdonados, declarados inocentes, tenemos paz para con Dios, porque estábamos separados de Dios por nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Del sustituto divino, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santificación. Santificación. Cristo es el que nos consagra, nos santifica, nos separa para hacer su voluntad. En esta santificación, hermanos, vemos que significa que Él nos consagra, nos santifica, nos separa para Él. La santificación es poner aparte para un propósito especial. Hemos sido apartados por su propósito. El proceso o resultado de ser hechos santos es esta santificación. Ahora nos ha consagrado, nos ha santificado, nos ha separado. Y por eso es que usted y yo podemos decir que somos santos. No tenga pena de decir que es santo. ¿Por qué? Porque ha sido lavado a precio de sangre. Y eso lo justificó, y eso lo santificó, y eso lo limpió y lo hizo santo. En el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras para el concepto de santos: Kedash y Shasis. Kedashis proviene del Kadosh y significa santo. Ser santo consiste en separarse del mal y consagrarse a Dios. Esta separación y unión se aplica tanto a cosas como a personas, así como separaron todo aquello que estaba en el templo y lo santificaron y fue santo. Así también una persona puede ser separada, consagrada y puede ser santa. Usted y yo hemos sido separados, consagrados, santificados, por el cual somos santos. ¿Eres santo, mi hermano? Espero que haya dicho que amén. Eres santo, no tengas miedo de decir que eres santo, porque tú sí en verdad eres un santo, porque eres separado, consagrado, pero tienes que vivir. Sepárate del mal, conságrate, dedícate a Dios. En el Nuevo Testamento, para aludir a los santos, se utiliza una sola palabra: agios. Ser santo es una realidad cuando el creyente vive y permite que a través del Espíritu Santo Cristo sea formado en su interior. Cuando dentro de nosotros es Cristo quien vive, es Cristo quien está allí trabajando, entonces no hay ninguna dificultad para permanecer santos. Apocalipsis 22:11 dice: deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. En versión del arameo es pero
En la versión Reina Valera dice la última parte, que el que sea santo, santifíquese más. El que se haya entregado su vida a Dios, que se siga entregando más y más a su obra, más y más a Él. Así dice Jesús. Redención. Resultado de redimir o librar a alguien de una mala situación o dolor. Fuimos redimidos. Nos libró el Señor del mal en el peligro en que estábamos. ¿Peligro de qué? De muerte eterna en el infierno. Él nos redimió de nuestros pecados. Rescate del que está cautivo, pagando una cantidad por ello. Un precio alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la santificación de los cristianos entonces? Esa santificación, eso que te salvó, eso que te santificó, sigamos aprendiendo. Es una parte exclusiva de nuestra salvación, nuestra conexión con Cristo. Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Que fue una ofrenda del cuerpo de Jesucristo voluntaria por ti y por mí y por todo mundo, por todo aquel que venga a aceptar las buenas nuevas, esta ofrenda de santificación y redención dada voluntariamente por Jesucristo una vez y para siempre. ¿Para qué? Para santificarnos. La santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de uno y ha de ser buscada fervientemente por el creyente. Por eso mucha gente no quiere aceptar esta ofrenda voluntaria del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lleva a cambiar su vida, a llevar una práctica diferente de la vida rutinaria en que llevaba, siendo el resultado de obedecer la palabra de Dios. Y muchos no quieren dejar su mal camino, quieren este sacrificio, quieren ser santificados, quieren esta ofrenda voluntaria del cuerpo de Jesucristo, pero no quieren separarse del mundo, no quieren vivir la palabra de Dios. Porque dice aquí que es una búsqueda ferviente para aquel que sí se ha entregado. No solo un momento en que recibiste a Jesucristo, sino cada minuto, cada segundo de tu vida. Fervientemente vas a buscar vivir consagrado, santificado, separado para Dios. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y Hebreos 12, 14. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16 y Hebreos 12, 14 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya se lo di al principio, pero miren lo que dice. Que aquellos que aceptan esa ofrenda voluntaria del cuerpo de Jesucristo, que dio su vida por nosotros, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta? Que la santidad se tiene que ver en tu manera de vivir. Por cual muchos dicen sí a Jesucristo, pero solo de la boca para afuera, porque dentro de su corazón dicen, yo quiero seguir viviendo como antes, yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir maldiciendo, yo quiero seguir haciendo lo malo. Y ese no es el cambio de la manera de vivir. Aquí dice que tienen que ser los santos, tienen que cambiar su manera de vivir, porque escrito está, Dios es santo, por también nosotros debemos ser santos, o sea, separarnos del mundo. Y abajo dice, busca la paz, síguela y también sigue la santidad, sigue viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad
Sin santificarnos, nadie podrá ver al Señor. Sin que nos limpiemos de nuestro pecado, sin que nos lavemos con la sangre de Cristo, que nos lava de todo pecado, nos justifica, nos santifica, nos redime, no podremos ver al Señor. ¿Cuál es la santificación del cristiano? En el capítulo 17 de Juan lo vimos. Dice, así como el Señor oró en Juan capítulo 17, la santificación concibe la separación de los creyentes para el propósito por el cual fueron enviados al mundo. Fuimos separados para el Señor. Fuimos consagrados para el Señor ya. Dedicados a su obra. ¿Para qué? Para ser enviados al mundo. ¿Para qué? Para llevar al mundo la buena nueva de lo que se hizo con nosotros. Yo caminaba en pecado, yo caminaba sucio en mis delitos y pecados, pero Cristo en su ofrenda voluntaria de su propio cuerpo murió por mí, me lavó, me santificó, me purificó y me dio nueva vida. Y ahora soy enviado al mundo para darle las buenas nuevas de esto mismo que se hizo conmigo, se puede hacer con aquel que quiera. ¿Y qué decía el versículo 18 y 19 del capítulo 17 de Juan? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Acuérdese el versículo que vimos anteriormente cuando él dijo que él no era del mundo y tampoco nosotros somos del mundo. Y luego le dijo el Señor, santifícalos porque en tu verdad serán santificados y que él es la verdad. Ahora aquí le dice en el versículo 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora que hemos sido limpiados por su sangre, ahora Él nos envía al mundo para hablarles de que Él mismo santificó todo dando su cuerpo voluntariamente y derramando su sangre. Por él mismo santificó todas las cosas y él nos santificó a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y hablemos de la verdad, para que también nosotros seamos santificados en la verdad y le digamos esto al mundo, a todo aquel que podamos, que Jesucristo es el que nos limpia para poder entrar al reino de los cielos, solo a través de él. Pero tenemos que recalcar que tenemos que dejar al mundo y vivir para él. Y ahí es donde se le hace difícil a mucha gente. No quieren dejar de vivir de la manera que el mundo vive. Quieren seguir la corriente del mundo. They want to follow the leader of the world. Go where everybody goes. That's what everybody does. But we are not tails. We are not going to follow nobody. We're going to follow Christ. And Christ says, as we follow him, we become heads. We become leaders. To lead others to where? To Christ. Que él mismo haya sido apartado para el propósito por el cual fue enviado es tanto la base como la condición de nuestra separación por la cual somos enviados. Él mismo se apartó para el propósito por cual fue enviado, se apartó, dice que no hubo pecado en él, se mantuvo apartado y santo para el propósito por cual Dios lo envió, que ser sacrificio santo y puro para una vez para siempre, para que esa sangre que fue derramada nos viniera a separar a nosotros, para que entonces nosotros fuésemos enviados así como él fue enviado. Y si él se apartó para el propósito por cual fue enviado, nosotros nos debemos de separar por el cual propósitos hemos sido enviados de llevar el evangelio, llevar la buena nueva, llevar lo que Dios nos lleva a llevar a nuestros amigos y familiares. No importa que nos escuchen o no nos escuchen, pero nosotros les vamos a dar la palabra y decirle que solo a través de Jesucristo podemos ser santificados, purificados, limpiados de nuestros pecados y nuestros errores. Su santificación es el modelo y el poder para el nuestro. El que envió y la santificación son inseparables. El que envió Dios y la santificación, la separación son inseparables. ¿Por qué? Porque Él envió a Cristo y Cristo tuvo ese propósito y nos santificó. Pero ¿qué hacen? Separan a Dios de la santificación.
Solo quieren a Dios y solo quieren a Jesucristo, pero no quieren nada con lo que es santificarse y limpiarse. Porque golpes de pecho un día a la semana no te limpia. Es la sangre del Cordero derramada en tu vida que te ha limpiado de todo pecado y que te dice que todos los días tienes que vivir en santidad, apartado del mundo, consagrado a Dios. Por esta causa los creyentes son llamados santos, agios, en el griego los santificados. ¿Eres santo? Amén. Soy santo, soy santa porque Dios me ha santificado. ¿Es usted santo? Amén, diga. Sin temor. Yes, raise your hand and praise the Lord. Levante su mano y alabe a Dios. ¿Por qué? Porque es santo, porque ha sido santificado por Él. Mientras que anteriormente su comportamiento daba testimonio de su posición en el mundo. Anteriormente su comportamiento suyo y mío daba testimonio de la posición en el mundo. Estábamos en nuestros delitos y pecados muertos, hediondos de pecado, separados de Dios. Mas ahora nuestro comportamiento debe dar testimonio de nuestra posición ante Dios y separación del mundo. Nuestro testimonio debe de dar un olor grato delante de Dios. Nuestro testimonio ahora como santos debe de llevarnos a una posición de que la gente diga: yes, yo quiero a Cristo porque veo tu testimonio. Sí, yo quiero a Cristo porque veo que tú sí estás en la verdad. Veo la posición, veo tu testimonio que sí estás separado para Dios, separada para Dios. That makes you holy. Y eso nos hace santos, porque nuestro comportamiento da testimonio que sí estamos apartados, separados para Dios y lejos del mundo. ¿Qué es la santificación del cristiano? Hay un sentido más que comprender en la palabra. ¿Qué palabra? La palabra santificación en la Escritura. Pablo ora en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Pablo está orando aquí. Escribe a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, pero es con una oración que él está escribiendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, perfecto, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cuán maravilloso es el Señor, que estamos estudiando esta palabra, estas cosas en estos días, que estamos viendo que estamos en los últimos días? Y es esto lo que Dios quiere que nos entendamos nosotros, hijos de Dios. Y Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalonicenses, Tesalónica, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, perfecto, sin error, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Está cerca. Pablo ora en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y esta petición final de Pablo, esta porción final de Pablo en esta carta de a los tesalonicenses, es que sus conversos, dice, es para aquellos hermanos, es para los santos, para que ellos sean completamente santificados, separados, para que ellos sean completamente apartados. O sea, que todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo sean rendidos a la voluntad de Dios. Pablo está escribiendo esta última carta
o la porción de esta primera carta, en el versículo 23 está diciéndole al Señor en su oración: Padre, que mis hermanos en Cristo se rindan totalmente a tu voluntad, todo su ser, toda su alma, todo su cuerpo, se rinda totalmente a ti, para que cuando tú vengas, Jesús, en el rapto, estén ready, listos. El apóstol ora para que puedan ser santificados con más perfección, porque los mejores están santificados, porque aquellos que se mantienen en Dios, aquellos que están aferrados al Dios, se santifican. Pero sabemos que en parte estamos, no en la totalidad. ¿Por qué? Porque nos falta. Lo estaremos viendo ahorita. Nos falta, ¿por qué? Por tanto, debemos orar por la santidad completa mientras seguimos delante aquí en este mundo. Debemos orar a Dios que perfeccione su obra en nosotros hasta que seamos presentados sin falta ante el trono de su gloria. Allá tendremos la perfecta santidad. Aquí todavía la seguimos peleando. Por eso Pablo clama al Señor y le dice, y todo es que Él santifique, y el mismo Dios de paso santifique por completo. ¿Por qué? Para que lleguemos a esa total limpieza, hermanos. Sí hay que llegar a esa total limpieza, sí hay que separarnos totalmente del mundo. Sepárate si todavía hay deseos dentro de ti para el mundo. No te estoy diciendo que no goces de las cosas que hay en el mundo, no. Si Dios te provee cosas, si tú ya oraste por aquello, gózalo, úsalo, pero no te lo vas a llevar al reino de los cielos. No te aferres a aquello porque no te lo vas a llevar. Úsalo, disfrútalo. Pero si se quiebra o se arruina, o no te afanes aquello porque es material. Pero lo importante es que te separes del mundo. Que no desees vivir como el mundo, que no desees actuar como el mundo, que no desees hablar como el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que santificarnos por completo. ¿Y quién lo hace? Dios. Y por eso hay que rendirnos totalmente a Él. Rendir totalmente nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, para que Él nos santifique por completo antes de que venga la venida del Señor Jesucristo en el rapto. Para que entonces lleguemos a la total limpieza y consagración, ya lejos de este cuerpo corruptible y lleno de pecado. Así que ora, para que podamos vencer y llegar hasta el trono de gloria. Pablo también escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 5, la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Está diciendo que así como acabamos de leer en el versículo anterior, que nos preparemos, que nos rindamos todo ante Dios. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esperanza? La esperanza es de que cuando nos vayamos con Jesucristo y Él nos haya preparados para irnos en el rapto, he allí la esperanza, dice, que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que entonces allí seremos transformados, seremos cambiados de este cuerpo de pecado a uno sin pecado, glorificado. También dice Pablo en Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? ¿Cuál es esa esperanza de ir al cielo? Ahí estar en un cuerpo ya sin mancha, sin arruga, un cuerpo, pero tenemos que buscarlo aquí, ahora, antes de que venga la venida del Señor Jesucristo, que es el rapto. Y luego menciona el hecho de esa esperanza cuando dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Cuando Cristo venga en el rapto y usted y yo estemos separados, santificados, consagrados, dedicados a Dios, limpios, seremos transformados en ese cuerpo de gloria. Gloria al Señor, mi hermano.
santifíquese, santifiquémonos, separémonos, consagrémonos, dediquémonos al Señor. Este estado glorificado será nuestra separación última del pecado. La santificación plena en todo aspecto, mi hermano. ¿Se imagina lo glorioso que será? Y esa es la esperanza que tenemos. Que cuando todo este mundo ahorita está en pánico y solo es el principio de dolores, porque vendrán peores cosas a esta tierra, pero usted y yo seremos ya glorificados en el rapto, seremos separados del último del pecado, la santificación plena de nuestro cuerpo, porque Él nos transformará de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Mire lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como un cuerpo glorificado, mis hermanos. Un cuerpo que ya no tendrá dolor, que no le darán las coyunturas, la cabeza, el estómago. Ya no habrá nada de eso porque tendremos un cuerpo glorificado. ¡Qué maravilloso! Vale la pena pelear, vale la pena apartarse del mundo. Vale la pena, hermano. Busque la santificación, busque la santidad, busque a Dios. Entréguese, ríndase totalmente a Él. ¿Cuál es la santificación del cristiano? En resumen, la santificación es sinónimo de santidad. La palabra griega para ambos significa una separación. ¿Separación de Dios? No. Separación del mundo, dedicados a Dios. Es un acto de separarnos de todo lo malo y dedicarnos a Dios. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato. ¿Cuál mandato? De separarnos de todo lo malo y dedicarnos a Dios. Esa es la santificación. Sepárate del mundo. Sepárate de todo lo malo y dedícate a Dios. Su mandato. Porque sin Él nadie verá al Señor. ¿Cuál es el mandato a los cristianos? Primero, acuérdate de la separación de todo mal. Dice primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. ¿Cuál es esa separación posicional definitiva en Cristo? ¿Qué significa esto? Significa que te vas a separar de toda mala actitud, de todo aquello que tu alma se posesiona, se agarra, se aferra. You let it go. Suéltalo. Y eso sucede y debería de haber sucedido en el momento que nos entregamos a Cristo y venimos a esa salvación. La santificación que se opera en el creyente cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte y su resurrección. Ya hemos visto esto. Por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo y somete todas sus facultades, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu cuerpo, todo lo que tú eres al dominio del Espíritu Santo, a la guianza, la dirección, al control total del Espíritu Santo. Veamos lo que dice estas porciones de la palabra en Gálatas 2:20, Romanos 6:1 al 11, Romanos 8:1, 2 y 13, Romanos capítulo 12, 1 y 2. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta que la actitud, lo primero que debe de hacer es cambiar tu actitud, separar tu actitud, tu posesión de las cosas? Porque ya ahora dices, ya no vivo yo.
y ya no lo que yo quiera, mas vive Cristo en mí. Y es ahora lo que Él diga. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tiene que cambiar tu actitud, tiene que cambiar tu posición. ¿En qué estabas? ¿En cómo estabas antes? That has to change. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es la gracia? El don, el regalo de la salvación. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Por eso debe separarse del mal y dedicarse a Dios. Sigue diciendo Romanos del 7 al 11. Porque el que muere queda liberado del pecado. ¿A qué morimos? Morimos al pecado, vivimos en Cristo. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y fíjese, hermano, la muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Por qué entonces el ser humano busca la muerte? La adora cuando Cristo Jesús la venció, la derrotó. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Tremendo. Así nosotros morimos al pecado, vivimos para Dios. El 11 dice, de la misma manera también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lucha. Romanos 8, 1, 2 y 3. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Si damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿por qué? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces viviremos. Y Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de nuestro entendimiento. Esa renovación de nuestro entendimiento nos da el entender, mis hermanos, que ya no podemos vivir más en este mundo y hacer lo que este mundo. Estamos en este mundo, pero no vamos a vivir igual que él,
porque nuestra esperanza es ser llevados lejos de este mundo para cuando venga la ira de Dios, caiga sobre aquellos que no quisieron nada con Él. Mas nosotros vamos a hacer toda la voluntad de Dios. Vamos a vivir agradándole a Él. ¿Y cómo? No nos vamos a conformar, no nos vamos a quedar quietos y hacer todo lo que este mundo hace. No, nos vamos a transformar, vamos a ser diferentes. Vamos a buscar esa santificación, esa limpieza total. ¿Cuál es este mandato a los cristianos? Segundo, es una santidad práctica, progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Fíjese lo que dice aquí, que el mandato era separarnos del mal y dedicarnos a Dios. ¿Cómo? En una vida práctica, progresiva, en la vida de un creyente, mientras esperamos la venida de Cristo. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación, en tu santidad, en tu separación para Dios. Esta es una práctica progresiva que aumenta día a día. Debería de aumentar, no de caer. ¿Cómo es eso que damos un paso adelante y dos atrás? Entonces no es progresiva. No es progresiva. Si estás diciendo he dado un paso adelante y dos atrás, entonces no estás cumpliendo el mandato de Dios que te dice sepárate del mundo y dedícate a mí, porque entonces tu santidad no ha sido progresiva, sino degresiva, para atrás. That's not what God wants. Eso no es lo que Dios quiere. Progresiva, una vida de santidad progresiva, progressive, forward, not back. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Finalmente, será la finalidad cuando nos vayamos en el rapto. Una separación completa del mundo. No más mundo. Ya estaremos completamente allá con el Señor. Busque en YouTube este video. Les di el link aquí. Se llama La Santidad. Véalo. Una explicación un poco más de lo que he podido explicarles aquí. Hermanos, busquemos la santidad. Busquemos dedicarnos a Dios y separarnos del mal. It is separating ourselves away from evil, away from the world, and dedicating ourselves to God. That is holiness. That is sanctification. Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vistámonos del nuevo hombre, que fue limpiado, justificado, santificado, redimido, dado en sabiduría, por medio de la verdad, la palabra, Jesús. Y seamos santos, porque Él es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde. Dios te ayude. Para que en estos momentos difíciles aumente tu fe. No mengue, aumente. Let your faith grow. Don't let the devil lie to you and steal away from your faith. It is in these times that you must show God that you have faith, that you love God. It is in these times of trouble. It is in these times of pain. It is in these times
of uncertainty, that you show God your faith and your love. It's easy to show it to others with a smile when everything's okay, when everything's going well. But it's in these times that we must show God our faith. Keep going forward. Separate yourself from evil and dedicate yourself to God. Adelante. Ánimo. Fortaleza. No deje que el enemigo le robe su fe y su esperanza en Dios, porque es en estos momentos que debemos demostrarle al Señor nuestra fe. Debemos demostrarle al Señor que sí esperamos en Él, que sí creemos en Él. No deje que el enemigo le robe esa esperanza, su paz, su paciencia. Siga esperando en el Señor. Siga creyendo en el Señor, porque es en estos momentos de dificultad, es en estos momentos de tribulación, es en estos momentos de incertidumbre que debemos demostrarle al Señor que esperamos en Él, que creemos en Él. Y sigámonos apartando del mal. Sigámonos alejando del mundo y acercándonos a Dios, dedicándonos más a Él. Seamos santos. The more close you are to God, the better smelling you are. Because your smell smells like the glory of God. The further you are from God and closer to the world, the more we stink. Stink like the world. But we are going to fight. We are going to pray. We're going to read our word so that we can become more holy, because He is holy. Entre más lejos estemos del mundo y más cerca de Dios, olor fragante será nuestra vida ante Dios. Pero entre más lejos estemos de Dios y más cerca al mundo, oleremos más el pecado, la basura. Santifiquémonos. Santifiquémonos porque Él es santo. Purifiquémonos y busquémosle en oración y en lectura de su palabra. Les amo en el amor del Señor. Les animo a seguir adelante, a no darse por vencidos. Porque dice su palabra que no hay ninguna tribulación ni ninguna prueba que dure para siempre, sino que Él nos dará la salida a todo esto. Les amo. Y pido al Señor que les bendiga, fortalezca y llene de su presencia y su gloria día a día. Amén y amén.